Muy buenas noches, les saluda Marianela Mendoza y a nombre de Super Educational and Training les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes. Espero que todos se encuentren muy bien en casita y listos para escuchar nuestro webinar de esta noche, en el cual hablaremos sobre el bienestar familiar en tiempos de crisis. Tocaremos esta noche puntos muy interesantes, como por ejemplo, los tipos de configuración familiar y a qué necesidades y retos se enfrentan. También sobre los riesgos y amenazas sobre la convivencia familiar. También cómo mantener y fortalecer el bienestar dentro del hogar. Y por último, las habilidades que se deben cultivar en toda la familia. Esto y mucho más estará a cargo de una gran especialista en el tema, como es nuestra gran amiga Lisette Napa Flores. Ella es licenciada en Educación Especial, terapeuta de lenguaje, aprendizaje y coach ontológico, directora del Centro Terapéutico Centro de Desarrollo Integral Divino Niño. Además, ella cuenta con 12 años de experiencia en la atención de niños, adolescentes, adultos, población con discapacidad, equipos de trabajo y empoderamiento de mujeres. Lisette, muy bienvenida a Super Educational and Training y adelante con tu tema. Muchas gracias, Marianela. Un placer estar nuevamente con toda tu audiencia, tocando siempre temas que son de importancia, ¿no? Sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos, pues hay que brindar estos salvavidas que nos están haciendo falta para transitar por estos tiempos de crisis con más habilidades y con estrategias para pasar de la mejor manera posible con el menor impacto posible. Y sin duda las familias están atravesando por circunstancias nuevas, por circunstancias distintas, y están en un proceso de aprendizaje justamente de interrelacionarse en las circunstancias actuales. Y eso las enfrenta a una serie de amenazas, una serie de riesgos que hoy vamos a conversar. Si me ayudan con la presentación que he compartido para poder acompañar mi presentación y mi disertación el día de hoy. Que como ya Marianela les comentó, vamos a hablar en primer término de las diferentes formas de configuración familiar. La más conocida, digamos, o la tradicional es la familia nuclear. Sin embargo, ahora vemos que hay una serie de configuraciones familiares muy diversas y cada una tiene sus propias necesidades. Así es que no vamos a poder abordarlas todas, pero he elegido 4 de ellas, las que considero más comunes, y estaremos hablando de cuáles son las necesidades específicas que puede tener cada una de estas familias. Luego estaremos hablando de las amenazas y los riesgos que de manera global pueden estar alrededor de cualquier tipo de configuración familiar. Posteriormente daremos sugerencias para lograr, pese a estas circunstancias de amenaza y de riesgos, un mejor bienestar familiar. Todavía no puedo ver la presentación, o es preciso que la comparta yo, a ver si me ayudan con ese dato. Se está viendo, Lisette. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ya, porque yo no la puedo visualizar, sino en todo caso la voy a aperturar yo también. Denme unos segunditos. Listo. Bien, dentro de las 4 configuraciones familiares que les comentaba, las más comunes, por lo tanto las que vamos a hablar ahora, está la familia nuclear, aquella que está conformada regularmente por los progenitores y los hijos, ¿es cierto? Que digamos es la familia tradicional, pero también la menos común ya en estos tiempos. Otra configuración familiar es la monoparental, donde vamos a encontrar a un jefe de familia, a un progenitor y los hijos. En la mayoría de los casos, este progenitor es la mujer. Luego veremos las familias ensambladas, que son aquellas pues, que, digamos, se reconstruyen luego de matrimonios o de compromisos anteriores. Para finalmente hablar de las familias unipersonales, que son aquellas que están conformadas por un solo miembro, personas que viven solas.
ya sea porque son viudos, divorciados, o simplemente por una elección de un estilo de vida, ¿no? Y son consideradas una familia porque ellos cumplen todos los roles propios de una familia, sino que pues cada uno de estos roles están centralizados en un solo miembro, en una sola persona. ¿Cuáles son las necesidades que tienen las familias nucleares? Primero, la crisis entre los cónyuges. He recibido con bastante frecuencia por parte de las parejas, ¿no? Que el mayor tiempo que ahora conviven juntos está haciendo pues que el nivel de tolerancia sea cada vez menor, mayor posibilidad de fricciones, mayor riesgo de discusiones. Muchas personas me han dicho, bueno, ya no aguanto más a mi pareja, ¿no? O sea, ya hastiados por completo de la pareja y muchas veces también hasta de los hijos, ¿no? Esto está trayendo como consecuencia la separación de los cónyuges y ya hay pronunciamientos al respecto que está habiendo un incremento en las solicitudes de divorcio. En China, por ejemplo, ha habido un récord de solicitudes de divorcio y en Nueva York los abogados reportan que ya, digamos, su trabajo en cuestiones de atención a divorcios está saturado. Eso pone en riesgo porque aquellas familias que todavía conservan, digamos, esta forma tradicional de ser familia, corren el riesgo, pues, de post-pandemia, incrementen la cantidad de familias monoparentales, ¿no? Entonces, el riesgo que está pasando las familias o las necesidades que están teniendo las familias con configuración nuclear. Luego tenemos la familia monoparental, que también tiene sus propias necesidades. Y esta es el mayor agotamiento. Como es una familia monoparental, pues es uno de los progenitores quien tiene, digamos, la tenencia de los hijos por mayor tiempo. En muchos casos las visitas se han restringido también, o de repente sucede que el padre o la madre, quien no comparte el hogar con los chicos, quien no comparte la vivienda física con los chicos, trabaja fuera y por la coyuntura actual se le complica visitarlos con la frecuencia que lo hacía. Entonces, el progenitor que se hace cargo de manera cotidiana y permanente de los hijos está sintiéndose pues más agotado porque ya no hay el apoyo, la contención del otro. Mayor dificultad para mantener la armonía coparental, es decir, para llegar a estos acuerdos de quién se hace cargo de los chicos, cuándo, quién lo apoya con las tareas, porque ahora los tiempos y las posibilidades también de desplazamiento están más restringidas. También otra de las necesidades es la ausencia del progenitor que no vive en casa, justamente por la misma circunstancia de que puede de repente estar lejos o de que no puede llegar a hacer esas visitas con la facilidad que lo hacía antes, pues también está siendo una necesidad principalmente para los hijos, ¿no? Que están viéndose más privados de la presencia del otro progenitor que no vive con ellos en casa. Y luego tenemos la familia unipersonal, que en realidad es una familia de alto riesgo, ¿no? Porque son personas que viven solas, se hacen cargo de su autocuidado, cumplen diversidad de roles y también están expuestos pues a situaciones de estrés, de enfermedad. Entonces, imagínense una persona que vive sola y que cae en una circunstancia de enfermedad o de duelo, sin tener de repente la contención de un otro que viva con él, eso aumenta la sensación de soledad y de angustia. Y en este caso de familias, pues aquí sí debe haber un compromiso social, ¿no? De si conocemos a alguna persona que viva sola y que esté de repente pasando por una circunstancia difícil en esta coyuntura, nos corresponde como sociedad volcarnos y darle algún tipo de apoyo, del modo que nos sea posible, ¿no? Si hay posibilidad de que sea presencial con todos los cuidados del caso, o si no, de modos virtuales. Esas son, digamos, las necesidades específicas o diferenciadas de cada configuración familiar de las que he elegido para compartir con ustedes. Y aquí tenemos también las familias ensambladas, que son aquellas pues que se van a reconstruir luego de divorcios o de viudez, y entonces tenemos a dos progenitores que viene cada uno con sus hijos, de repente hay hijos en común o de repente no, pero también están pasando por necesidades y sus crisis particulares. ¿Por qué? Porque estas familias de repente están pasando más tiempo de convivencia juntos de lo que estaban acostumbrados, y eso puede incrementar el riesgo de conflictos, porque cada quien que viene de diferentes familias
originariamente, viene de repente con normas, con reglas, con límites diferentes a los que se tendría que establecer en una nueva configuración familiar, ¿no? Y eso puede generar fricción, sobre todo por el mayor tiempo de convivencia, más allá de lo que se estaba acostumbrado antes de la pandemia. Y así como hay necesidades que son específicas de estas configuraciones familiares, también hay riesgos y amenazas que son comunes a todas las familias, ¿no? Que de repente no identificamos porque en lo habitual de nuestras vivencias no nos detenemos de pronto a prestar atención de cuáles son los riesgos a los que ahora las familias están expuestas. Y ahora los vamos a desarrollar. Primero vemos que hay un mayor nivel de estrés. Definitivamente estamos ante la crisis sanitaria más grande que se ha podido experimentar, y eso trae consigo mucho estrés por diferentes circunstancias. Los factores estresores son diversos y abundantes, ¿no? La situación económica, la salud en primer orden, la disminución de los ingresos, la recarga de actividades, el teletrabajo, la educación virtual, en fin, mil y un elementos estresores en torno a las familias. Por lo tanto, los niveles de estrés están muy, muy altos. Y fíjense, cada miembro de la familia tiene su propio nivel de estrés, que en la convivencia esto pues se junta y se magnifica. Mayor nivel de agotamiento, porque hay que combinar, digamos, labores de ser padres 24/7, de hacer teletrabajo en casa, de ocuparse de las labores domésticas, si es que se tenía ayuda, muchas veces ya no se puede tener, sea porque prioricemos más la seguridad y tengamos temor de ingresar a un extraño a casa, o también porque quizás la economía ya no permite pagar a una persona que nos ayude con las labores domésticas. Entonces, los progenitores, sobre todo, ya están como que sobrepasados, ¿no? Con un nivel de agotamiento que no les permite funcionar en situaciones, o como lo hubieran hecho en situaciones de no pandemia. Un aspecto preocupante también que está amenazando a las familias es el nivel de violencia. El nivel de violencia que se ha incrementado, y ya hay estudios al respecto, y es propio de la propia convivencia durante tanto tiempo juntos a la cual no estaban acostumbrados. Fíjense, en el último año, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia sexual o física, y se estima que esos números incrementen en tiempos de pandemia y pospandemia. Solamente en Francia, les doy algunos índices, ha incrementado al 30% los casos de violencia intrafamiliar con relación al periodo anterior. En Argentina, aquí en América Latina, ha incrementado al 39%. En Somalia, el 98% de mujeres en tiempos de pandemia, entre los 15 y los 49 años, han sido sometidas a mutilaciones genitales. Y aquí, en nuestro país, ha incrementado el nivel de violencia en un 52% con relación al año anterior, ¿no? 67.000 llamadas por denuncias de violencia intrafamiliar. Estos son datos que deben alarmarnos y debemos poner mucha atención. Y es que, naturalmente, un papá agotado, un papá estresado, sobrepasado, cuando ya se le agotaron de repente sus recursos, está mucho más irritable. Entonces hay un alto riesgo de convertirse en una persona violenta. Y aquí vamos a hacer distinción entre aquellas familias que cotidianamente tienen estas formas de interrelación desde la violencia, ¿no? Que es lo que llamamos una violencia transgeneracional, que existen este tipo de familias. Pero hay otro tipo que no son habitualmente violentas, pero que por todos los factores que ahora están rodeando a las familias, pues se sienten que de pronto se les agotan los recursos. Y ante este agotamiento de recursos y todos los factores estresores que se encuentran alrededor, entonces pueden caer en actos de violencia. Sumamente peligroso, no solo porque daña el vínculo familiar, daña la relación entre padres e hijos, entre los cónyuges o los miembros de la familia, los miembros que formen parte de la familia. Y digamos que una situación de violencia difícilmente se sobrepasa, ¿no? O sea, digamos, ocurrió un acto de violencia y es algo que te queda como que muy marcado, por más que sea esporádico. Y puede generar fricciones, rupturas de vínculos, resentimientos. Y en el caso de los niños en particular, que están también muy expuestos a estas situaciones de violencia,
y lamentablemente por parte de sus padres ya sobrepasados y carentes de recursos, genera daños importantes en su estructura cerebral, porque recordemos que son cerebros que están en formación. Entonces, un niño en proceso de desarrollo, cuyo cerebro está en formación, que esté expuesto a situaciones de violencia, así sean estas esporádicas, pues se genera daños a nivel del desarrollo cerebral. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero es el riesgo por el que están pasando nuestras familias. El sedentarismo también, como ahora estamos trabajando desde casa, estudiando desde casa, entonces si antes era una preocupación el incremento de la vida sedentaria y también lo veíamos en los niños, pues ahora mucho más, ¿no? Ahora mucho más vemos niños obesos, vemos niños que han incrementado de peso, porque pues naturalmente estamos trabajando desde casa, estamos estudiando desde casa con el refrigerador al lado y hay mucha más facilidad pues para estar comiendo permanentemente. Muchas veces utilizamos también la comida o los dulces para tranquilizar al niño, ¿no? Cuando está muy inquieto o aburrido, le damos una galleta, lo cual lo activa mucho más, ¿no? En realidad no deberían hacerlo, porque le dan demasiada azúcar, entonces el niño activado se va a mover muchísimo más, va a estar mucho más inquieto. Y estamos, pues, también perjudicando la salud de los niños. Un niño obeso es un niño que tiene altas probabilidades de desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión en su edad adulta. Entonces, también tenemos que ver esto como otra de las amenazas que está alrededor de las familias. Muchas personas han incrementado su peso. Aparte de ello, muchas veces utilizamos la ingesta de alimentos para calmar la ansiedad. Y esta es una conexión de repente que está muy enquistada en nuestra estructura cerebral desde que somos bebés. Porque desde que somos bebitos, cuando el bebé llora, cuando está angustiado, ¿qué es lo que hace la mamá? Lo acerca a su regazo y le da de lactar. Entonces ya desde ahí hay una asociación entre el alimento como elemento de calma de la ansiedad. Otro riesgo, otra amenaza en torno a las familias es el incremento de accidentes domésticos. Porque pues los niños están más tiempo en casa, las familias nos hemos dotado de ingentes cantidades de artículos de limpieza, desinfectantes, ¿no? Tratando de mantener un ambiente sanitizado, que muchas veces pueden estar al alcance de los niños con menos supervisión, porque los papás están en casa, pero están ocupados en otras labores muchas veces, entonces, carentes de supervisión, sin actividades estructuradas que realizar, se despierta el instinto exploratorio de los niños y puede incrementar eso el riesgo de accidentes domésticos. Y otra gran amenaza también es la mayor exposición a pantallas por parte de todos los miembros de la familia, ¿no? Los papás porque lo necesitan para el teletrabajo o para estar conectados con lo que está pasando en el mundo, los niños porque están en sus clases virtuales, pero también como elemento distractor, como elemento de juego, como elemento de calma también o de tranquilización de los chicos, mientras que los papás están realizando otras actividades. Los riesgos de esta exposición no solamente tienen que ver con riesgos de la salud, sino también con riesgos pues, de que se pongan en contacto con personas inadecuadas, que caigan en redes de abuso infantil y una serie de peligros que hay en las redes y en el uso de la tecnología y de estas pantallas con escasa supervisión, sobre todo. Todo esto que he mencionado y quizás muchos otros riesgos y amenazas más, generan dentro de las familias un efecto de olla a presión. Fíjese, todo eso haciendo presión sobre las familias, a un punto que en algún momento esa olla puede explotar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar recursos y estrategias para reducir esos niveles de presión en el mayor grado que sea posible. Ciertamente hay amenazas afuera, hay factores estresores afuera que no vamos a poder eliminar, pero tenemos que desarrollar todas las estrategias que sean posibles para reducir al máximo este efecto de olla a presión que en este momento está atacando a las familias. Y aquí es donde les voy a compartir sugerencias para favorecer el bienestar familiar, que muchas de ellas ya se han conversado y no son en realidad difíciles de implementar, pero sí, pues hay que hacer una pausa e implementarlas, ¿no? Con toda la participación de los miembros del sistema familiar. Lo primero, queridos amigos, es bajar el nivel de exigencia, o sea, bajar el estándar. Debemos entender
que no estamos funcionando en condiciones habituales. Nuestro cerebro está funcionando de una forma distinta, sometido a una gran cantidad de factores estresores. Y un cerebro sometido a estos factores estresores no funciona igual, no funciona bien. Por lo tanto, no nos sintamos mal si de repente estamos sobrepasados, no nos sintamos mal si de repente tenemos un exabrupto, y no podemos pretender rendir igual como lo hacíamos antes de esta emergencia sanitaria. Y tampoco podemos esperar eso por parte de los niños. El rendimiento escolar, los niveles de atención, se han visto afectados en muchos niños que antes no tenían dificultades en estos aspectos, y quienes las tenían, pues esto se ha agudizado. ¿Por qué? Porque las situaciones en las que están funcionando esos cerebritos no son las situaciones habituales, son situaciones nuevas, diferentes, llenas de estrés, de ansiedad, de angustia, que los niños también perciben. Entonces hay que bajar el estándar, hay que bajar el nivel de exigencia. Otro aspecto importante es establecer horarios y rutinas. El cerebro funciona mucho mejor en ambientes regulados, en ambientes predecibles. ¿Y cómo logramos un ambiente predecible? Pues estableciendo horarios, estableciendo rutinas. De esto se ha hablado mucho, pero a veces los papás no lo consideran necesario. Entonces el niño está desorganizado porque no tiene un mundo predecible. No tiene un mundo predecible, todo es nuevo, todo es diferente, todo es fuera de lo habitual para él. ¿Cómo lo ayudamos a diseñar un mundo más predecible? Haciendo horarios, haciendo rutinas diarias, que lo ayuden al menos a organizar su día. Es importante también distribuir las labores dentro de todos los miembros de este esquema familiar, todos. Eso incluye también a los niños. Eso va a disminuir el nivel de sobrecarga que puede sentir uno de los progenitores que siente que es el que lleva el mayor peso de las labores o de las responsabilidades en casa. Y tenemos que integrar también a los hijos, sean estos niños o adolescentes, para que también se sientan parte de esta organización familiar. Y también es una forma de mantenerlos ocupados, de reducir el tiempo de exposición a pantallas, de reducir también el riesgo de explorar y de repente poder ser susceptible de algún accidente doméstico. Importante también trabajar en nuestra autorregulación. Nuestros niveles de estrés están al límite, ¿no? Y yo les he hablado de aquellos estresores que no son comunes. Sin embargo, cada familia de manera particular tiene sus propios estresores, ¿no? Y cada familia conoce su realidad. Entonces, si no trabajamos en nuestra autorregulación, somos como bombitas de tiempo. Estamos en cualquier momento que al mínimo explotamos, ¿de acuerdo? Entonces, trabajar en nuestra regulación. ¿Y qué podemos hacer para autorregularnos? Puedes desarrollar algún tipo de técnicas de relajación, de técnicas de respiración. El mindfulness es muy útil también, poner nuestro cuerpo en movimiento. Eso va a reducir de manera importante el riesgo de la violencia intrafamiliar, ¿de acuerdo? Porque de esta manera no vamos a explotar. Y fíjense lo que pasa cuando estos papás o estos progenitores o adultos a cargo, que no están habituados a relacionarse desde la violencia, y de repente sobrepasados y con pocos recursos para su autorregulación, explotan y terminan siendo violentos con sus hijos. Hay padres que por primera vez han corregido físicamente a los hijos, y como no están habituados, lo que pasa es que luego se sienten muy mal y se cuestionan, sienten que son malos padres, que no son buenos, eso los hace sentir mal, se sienten avergonzados, y muchas veces esa vergüenza hace que no cuenten lo que están sintiendo, que no cuenten lo que les está pasando, que no pidan ayuda. Ya se les agotaron los recursos y es natural, pero no piden tampoco ayuda para dotarse de nuevos recursos. Entonces, trabajar en nuestra autorregulación, todos. Y tener en cuenta que si los adultos, los progenitores, los adultos a cargo del sistema familiar están regulados, van a regular y van a contener mejor a los menores, ¿no? A los hijos. Llevar una dieta balanceada, reducir el consumo de azúcar, sobre todo de los chicos, los activa mucho más. Y estamos ahora en una coyuntura en la que no pueden salir con la libertad que salían antes a correr al parque o a hacer actividad física o reunirse con los amiguitos a jugar. Entonces, si nosotros les damos mucho más azúcar, los activamos mucho más. En medio, confinados en el hogar,
donde no tienen muchas oportunidades, muchas opciones para liberar toda esa energía producto del azúcar que les hemos dado. Entonces, obviamente van a estar mucho más demandantes, irritables, inquietos, traviesos. Hay niños que también han mostrado cambios en su estado emocional, se muestran más temerosos, se muestran irritables, se muestran más berrinchudos también, y hay que entender que esto es producto de la situación que estamos viviendo. Ellos no son ajenos a los factores estresores. Por más que no lo puedan manifestar con sus palabras, lo muestran a través de sus conductas. Los adolescentes también. En realidad, esta es una situación que nos está afectando a todos, de diferentes maneras, de diferentes formas, y se está volcando dentro de las familias como amenazas ahí latentes, ¿no? Pero tener en cuenta esto, todos estamos siendo afectados, por lo tanto hay que ser comprensivos y flexibles también. Realizar actividad física, esto es muy importante, ¿no? Ya sea salir a caminar, ahora que se puede, o trotar, bailar, hacer actividades dentro de casa, pero es necesario que el cuerpo se ponga en movimiento. Así liberamos estrés, así bajamos el nivel de tensión y reducimos también este efecto que les contaba de la olla a presión. Proponer la interacción social, esto es saludable, ¿no? Juntos y cada uno por separado. Esta tensión que está habiendo entre las parejas también se debe pues a que esos espacios individuales que se tenía se han extinguido en muchos casos o se han reducido. Esos espacios que son saludables de compartir con las amigas, de irse a tomar un café, o de repente de ir el jueves a jugarse un partido de fulbito con los amigos, se han extinguido o se han reducido. Entonces, eso hace que se incremente también el nivel de tensión. Es importante buscar esos espacios de interacción social como familia y también cada uno por separado. Esos espacios individuales son saludables. No se puede de manera presencial por ahora, bueno, buscar espacios de manera virtual. Visita virtualmente, reúnete con tus amigos, busca también espacios de socialización entre los niños, de repente llama por teléfono a los familiares, pero que sean espacios de distensión, donde evitemos hablar de temas de enfermedad, de temas de COVID, de temas pandemia, o sea, tener ciertos temas como que espacios libres de esos temas, ¿no? Espacios de desintoxicación. Evitar también la sobreexposición a información trágica. Es importante que estemos informados, pero digamos tengamos una fuente a la cual vamos para informarnos en un momento del día y de ahí no más. Es sano para nuestro cerebro, para nuestra salud mental. Y tener mucho cuidado con la información que llega a nuestros niños, adolescentes, a los más pequeños, más vulnerables de casa. Porque ellos no tienen la capacidad para procesar esta información igual que un adulto. Eso les genera mayor ansiedad, les genera temores, miedos que quizás son infundados, ¿no? Y entonces vemos que algunos pequeñitos tienen dificultad para dormir o tienen pesadillas, o tienen mucho miedo simplemente, ¿no? Están más ansiosos, y esto se debe muchas veces a la cantidad de información a la que están expuestos, información inadecuada y también información que se les es explicada en términos pues que no son los adecuados para niños o adolescentes. Promover y mantener el buen trato. Hacer esto como una máxima en la familia. Pase lo que pase, por lo más estresados que estemos, promover un buen trato. Recordemos lo que les comenté hace un momento, cuando ocurre una situación de violencia, se fractura el vínculo, se quiebra la relación. Y es como un cristal cuando se quiebra y luego tú lo intentas pegar, ya no queda igual. Quedan resentimientos, quedan heridas, y eso daña la salud de la familia, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos ese pacto entre todos los miembros de la familia. No pase lo que pase, tratar de promover y de mantener un buen trato. Y sumamente importante, queridos amigos, buscar ayuda. Reconozcamos que esta situación nos ha sobrepasado, y es natural. ¿Quién no está sobrepasado? ¿Quién no se ha sentido ya al borde de estallar? Y hay mamás que se sienten mal, ¿no? Pero me dicen, o sea, ya no soporto más a mis hijos, no soporto más a mi marido, ya no aguanto. Y no hay que juzgarlas, están sobrepasadas y carentes ya de recursos. Lo que hay que hacer es ayudarlas. Pero no vamos a ayudar a quien primero nos pide esa ayuda. Entonces, amigos, no tienen por qué pasar por esas circunstancias solos. No tienen y no deben. Busquen ayuda.
Las familias están pasando por altos niveles de riesgo y amenazas, pero hay que buscar las ayudas necesarias para eliminar lo más posible, reducir lo más posible estas amenazas. A continuación, comparto con ustedes habilidades que debemos cultivar, y quizás siempre me gusta ver a mí el lado positivo de las cosas, ¿no? Y creo que lo positivo que podemos rescatar de esta situación, además la mayor oportunidad que tenemos para compartir con la familia, es que quizás sea un buen momento para desarrollar ya de manera habitual y para siempre algunas habilidades dentro del contexto familiar, como son la tolerancia, que muchas veces por nuestra falta de tolerancia del otro, de mí mismo, de mis hijos, de la situación, podemos explotar. Entonces, desarrollar y cultivar la tolerancia, la flexibilidad, que nos permite adaptarnos. Estamos recién aprendiendo a vivir en situaciones de pandemia, estamos aprendiendo a vivir en una coyuntura diferente, y para adaptarnos lo más rápido posible a esta situación tenemos que ser flexibles. Las cosas no son como eran antes y probablemente no van a volver a ser como eran antes. Nuestra forma de reaccionar ante diferentes circunstancias no va a ser igual a como era antes, porque las situaciones son distintas. Entonces necesitamos ser flexibles para poder adaptarnos lo más pronto posible a la coyuntura que estamos viviendo. Y desarrollar también una habilidad importante que es el autocontrol, la autorregulación, la autogestión de mis emociones. Tienes derecho a tener todas las emociones, las tienes. Es más, aparecen sin pedir permiso. Pero es importante tener la habilidad para autogestionar esas emociones y que estas no se desborden. Que tengas emociones, no que las emociones te tengan a ti. ¿Sí? Tener esto en cuenta. Yo les sugiero empezar a cultivar y ya adherirlas a nuestra forma de interacción familiar de manera continua y permanente, durante la pandemia y post-pandemia. Muchas familias, si bien algunos matrimonios se han disuelto, muchos otros también han encontrado en este espacio la forma de reconciliar sus dificultades, ¿no? Entonces, dentro de todo se puede buscar, se puede ver la manera de afrontar esto de un modo más positivo. Finalmente, para pasar ya a recoger sus preguntas y ver qué ha surgido de todo lo que hemos compartido, les quiero dejar esta lámina, ¿no? Progenitores regulados regulan mejor el sistema familiar. Los progenitores, los adultos a cargo, son el ejemplo, son el patrón de referencia que van a tener los niños, los adolescentes, los menores que viven bajo su cuidado. Progenitores que están procesando mejor esta situación, que están dando a sus hijos una imagen de que tienen cierto nivel de manejo y de control de la circunstancia, pues están logrando una mejor adaptación de los hijos a esta situación, están logrando un sistema familiar más regulado. Pero padres que están sobrepasados, irritados, abrumados, con conflictos entre ellos, con su no adaptación todavía, inflexibles, rígidos, lo que están logrando es que haya mayor crisis, mayor estrés y mayor caos dentro del sistema familiar. A tener eso en cuenta. Por eso es importante, primero, tú, como cabeza, estructura y jefe de familia o jefa de familia, gestiones y te proveas de todos los recursos necesarios para que luego puedas dar mejor contención a los que dependen de ti. Bien, espero haberlos ayudado con lo compartido y ahora quedo presta a escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias, Lisette. Realmente aprendiendo sobre todo de todos tus conocimientos y tus grandes consejos, así es que ya saben, amigos, a ser tolerantes, flexibles y autocontrolarnos, ¿no? Poner en práctica cada consejo de este webinar que nos ha dado Lisette. Y aquí tenemos, claro que sí, Lisette, algunas preguntitas. Nos dicen aquí, en primer lugar, ¿es bueno ser un padre sobreprotector? No, ningún extremo es bueno, ¿no? Ni la sobreprotección, ni el abandono, que sería el otro, o la negligencia, ¿no? Que sería el otro extremo. Ahí los padres tienen que desarrollar pues una habilidad y una estrategia para proteger, pero también dando espacios de libertad, de reflexión a los hijos, ¿no? Entonces, proteger es bueno, sobreproteger no, porque la sobreprotección limita, la sobreprotección te anula, la sobreprotección además genera inseguridad, porque ¿cuál es el mensaje detrás de la sobreprotección? Bueno, como tú no lo puedes hacer solo,
yo lo tengo que hacer por ti, yo tengo que estar ahí haciéndolo, porque tú solo no puedes. Entonces, eso lo que genera es que el niño crece inseguro, crece necesitando de un otro para que haga las cosas por él, porque siente, se convence de que él no puede, que él no es capaz. Claro, claro que sí. La siguiente pregunta nos dicen, ¿qué hacer cuando nadie en casa quiere ayudar en las labores y las discusiones se vuelven reiterativas, ¿no? Pelea total. Ahí es donde se tiene que establecer acuerdos, donde se tiene que distribuir las labores de casa, donde todos tienen que asumir el compromiso de apoyar, ¿de acuerdo? Distribuir las labores, hacer horarios, hacer rutinas diarias, quién se encarga de qué y en qué momento, porque la crisis es para todos, no podemos sobrecargarle todo el trabajo a una sola persona. Sí, evitar sobre todo que estas discusiones ocurran frente a los niños, ¿no? De repente primero tener una reunión entre adultos y diseñar una estrategia. Una familia es una organización finalmente, y toda organización que quiere funcionar bien tiene que poseer una estrategia, ¿no? Diseñar un sistema de reglas, diseñar, distribuir actividades, como una organización cualquiera, incluso como una empresa, ¿no? Entonces, los adultos a cargo, primero reunirse como adultos, ok, ¿cuál va a ser nuestra estrategia para sobrevivir? Porque no queremos que las familias terminen disolviéndose, no queremos tener más familias fragmentadas, no queremos eso definitivamente. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros, con qué estrategia vamos a hacer frente a esta situación de crisis que como familia tenemos que afrontar? Claro que sí. Y también es aconsejable, Lisette, que salgan a hacer algunas caminatas, siempre con todos los protocolos de bioseguridad, porque siempre el caminar, el salir al parque, creo que eso también va a ayudar, ¿no? En la salud de la familia. Por supuesto, por supuesto. Ahora ya se puede hacer y se debe hacer, o sea, es por salud mental, ¿de acuerdo? El cerebro necesita de esa actividad física, se liberan hormonas que son favorables para el mejor estado emocional. Incluso ahora hay programas bastante interesantes ya de salidas familiares, ¿no? Ya, visitas incluso, con todos los protocolos de bioseguridad, pero donde las familias pueden, si tienen la posibilidad de hacerlo, pues acudir a estos espacios seguros que están reservados para una familia solamente con exclusividad, pero que son importantes porque tienen campo abierto, el niño puede correr, que es necesario para el niño, lo necesita, es vital para su desarrollo, y los adultos también cambian de espacio, eso los relaja un poco, libera el estrés y libera sobre todo este efecto de la olla a presión. Exacto, tal cual, Lisette. Muchísimas gracias. Tenemos aquí, bueno, saludos desde México, algunos amigos de Perú también, algunos eres una excelente profesional, gracias por tu valioso tiempo, por compartir estos consejos tan sabios para el bienestar familiar que todos los necesitamos hoy en día. Y nada, te dejo el tiempo para que puedas despedirte de tu público. Claro que sí. Sí, sin duda hay mucha necesidad y de verdad las familias están pasando por situaciones diversas y aprendiendo a vivir en estas. Entonces necesitan generar nuevos recursos para mantener la armonía familiar y sobre todo que las familias sobrevivan, que sobrevivan así como familias. Los índices son alarmantes, los niveles de violencia doméstica son cada vez más altos y van en aumento, los niveles de feminicidio, de abuso infantil, o sea, realmente es alarmante. O sea, tenemos que prestar atención y aquellas situaciones de violencia que pueden parecer insignificantes se quedan grabadas en esos cerebritos en formación, se quedan grabadas en la memoria de cada uno de nosotros y dañan el vínculo, dañan la relación, dañan la armonía familiar. Cuidemos a nuestras familias, hay una amenaza afuera, hay un virus afuera, pero si trabajamos juntos, trabajamos como equipo, trabajamos como familia y como sistema, podemos pasar por estas circunstancias todos juntos. Recuerden, no están solos, no tengan miedo, no se sientan avergonzados si cometen un exabrupto, si están sobrepasados, sean flexibles con ustedes mismos, entiendan que estamos funcionando en situaciones adversas y por lo tanto es totalmente natural y justificable que tengamos algunos fallos o algunas conductas erráticas. No se sientan mal, no se sientan avergonzados y por favor busquen ayuda. Por la salud de sus familias, por su propia salud emocional, busquen ayuda si la necesitan. Okay. Claro, gracias, muchísimas gracias y los vamos a dejar con este pensamiento bíblico
en Hebreos 13, 1, 2, ¿qué nos dice el Señor justamente por cuidar a nuestras familias? Sigan amándose unos a otros, dice fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellas, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así es que tener muy en cuenta este hermoso pensamiento bíblico y a cuidar de nuestras familias, que es realmente un gran regalo de Dios. Y también, queridos amigos, los invitamos a nuestro taller. Vamos a tener un taller de galletas navideñas, especialmente justo dedicado a nuestras familias, para que compartan con sus niños en casa y con una gran profesora. La fecha va a ser el 13 horas 5 de la tarde, así que atentos para que puedan ustedes compartir y poder aprender y poder pasar este tiempo en familia, ¿no? Previos a la Navidad. También tendremos unos sorteos navideños. Y ya saben también, queridos amigos, si desean una conferencia con Lisette, tenemos las charlas, capacitaciones, talleres navideños, contamos también con un staff de alto nivel en profesionales, también ofrecemos todo lo que son eventos corporativos, show navideños online, clases de danzas, clases de cocina, de todo para sus colaboradores. Comunicarse con nosotros al WhatsApp 954711-159 para todos los informes y pedir nuestro catálogo online. Y nada, amigos, nos queda solo despedirnos de todos ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectaron esta noche y también a mi equipo de Super Educational and Training que están ahí apoyando también en el área de marketing y producción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche y bendiciones para todos y muchísimas gracias, Lisette, por acompañarnos una noche más. Gracias Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Hasta pronto. Gracias.